Para este caso tenemos los datos del trabajo directo. Y acá tenemos, la empresa trabajó en el mes 37.600 horas sumadas en total. Y su total ganado es de 264.000. Es decir, no se está dando el sueldo de un mes, hemos dicho que es de toda una gestión. Lo que vamos a hacer acá es simplemente calcular cuánto sería el costo real en base a esta información y comparar esa información con los datos estándar. Veamos. Vamos a generar para el trabajo directo, aquí está, 37.600 horas reales y su total ganado es 264.000. Primero vamos a calcular el tiempo estándar. Un dato que nos da es el tiempo real. El tiempo real nos dice que son 37.600 horas. Entonces eso no va a cambiar. Ya tenemos un dato. El tiempo real. Otro dato que ya tenemos es el salario estándar. ¿De dónde sacamos el salario estándar? De la política estándar que tiene la empresa. Tenemos acá los datos. Acá está el trabajo directo y por ende el salario estándar. Nos está diciendo que por hora se paga 9 bolivianos con 10. Entonces tenemos eso. 9 con 10, salario estándar. Vamos a nuestro cuadro. Y ahí está, 9 con 10. Entonces primero anoto la información que tengo. Me falta el dato del tiempo estándar y el salario real. Primero, ¿cómo vamos a obtener el tiempo estándar? Similar a lo que hemos hecho con el material, vamos a buscar los datos de cuánto es la producción equivalente del periodo y vamos a multiplicar por las horas necesarias para un producto terminado. Entonces, tenemos esa información acá, donde el trabajo directo, acá está, de la anterior gestión, y el trabajo directo de la gestión, tenemos de la anterior gestión 400, de la anterior gestión 7.900. Hemos dicho, a los 7.900, que es el total de la gestión, le resto lo de la anterior gestión, que está ahí dentro, y me va a dar por diferencia la producción específicamente del periodo, que sería en este caso 7.500. Con eso voy a trabajar en su producción equivalente del trabajo directo. Entonces vamos a anotar esas cantidades. 7.900 menos 400, 7.500. Y en la política estándar está el tiempo. Trabajo directo, 5 horas se demora en cada producto. O sea, para fabricar un producto, demanda un tiempo de 5 horas. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que aquí va a ser multiplicado por 5 horas. ¿No es cierto? Eso nos va a dar un total de 37.500 horas. Eso es lo que sería nuestro tiempo estándar. Para una producción de 7.500 unidades, considerando que son 5 horas para cada unidad, la política estándar, deberíamos de haber demorado 37.500 horas. Eso sería nuestro tiempo estándar en este caso. 37.500 horas es el tiempo estándar y eso es lo que vamos a utilizar como referencia en este caso. Una vez obtenido el tiempo estándar, tenemos que hallar el salario real. Para el salario real tenemos que utilizar este otro dato que nos da, que es el total ganado. Sí, acá no nos va a dar todos los datos de la planilla, ya sabemos cómo se tiene que hacer la planilla de sueldos, desde todos sus elementos, ¿no? Desde el haber básico, bonos, salarios dominicales, horas extra, todo lo que componga, se calcula el total ganado. Entonces, como esos son ejercicios ya
con un enfoque netamente en su característica principal, entonces no vamos a desarrollar toda una planilla para hacer eso. Peor hacer la planilla, las planillas de toda una gestión. Entonces, por eso nos proporciona el total ganado 264,000 y nos indica, o más bien, como no nos da ninguna referencia de que alguno ganara más de 13,000, entonces no necesito sacar el aporte en la solidaria. Entonces, quiero que se entienda, ese es el presupuesto o eso es lo que se paga en toda una gestión. No es de un mes, es de toda una gestión. Basado en esa información de toda una gestión, lo que vamos a hacer es directamente tomar los 264,000 como total ganado base de total obreros. ¿Cuánto han aportado? Esto solamente con fines de registro contable. 33,554,40 sería en este caso. El 12,71 de toda una gestión, lo que han aportado. No hay anticipos ni descuentos. Entonces, todos los descuentos serán solo AFPs. Y el líquido pagable sería 230,445,60. Recalco aquí, deberíamos de hacer 12 planillas de sueldo en realidad y sumar las 12 planillas, pero con fines didácticos solo vamos a hacer en una sola planilla el cálculo de la gestión. Lo correcto es que cada mes se registre y se contabilice, ¿no? Y se vaya sumando y acumulando. Entonces, esa es la aclaración acá, por si acaso. Entonces, para armar nuestro registro contable necesitamos esta información. También cuánto han sido las cargas sociales. El 10% de toda la gestión, 26,400. El 6,71%, 17,714,40. Aguinaldo e indemnización, 21,921,20. Y carga social en total se ha aumentado 88,096,80. Una planilla o un cálculo sencillo de la planilla. ¿Cómo se saca el costo de trabajo? También hemos hecho el total ganado más la carga social, 88,096. No habla nada de subsidios, entonces va a ser 0. Costo de trabajo sería la suma de total ganado, carga social más subsidio neto. 352,096,80. Entonces, lo que hacemos con las planillas, ¿no? Determinar la planilla de sueldos, planilla de cargas sociales, subsidios, se acumula todo eso y se va a la concentración. En ese caso tenemos un costo de 352,096 de todos los obreros. Las horas reales de producción nos da acá 37,600 horas reales, dividido entre 37,600, y nos da un costo promedio de 9,364277. Eso vendría a ser el salario real. O sea, el costo promedio por hora es nuestro salario real. Entonces, el salario real no es el haber hora, sino es el costo promedio por hora que paga la empresa. Eso implica que hay que tener total ganado más carga social, y si hubiese subsidios, la suma de todos los subsidios. Y eso con el fin de hallar el salario real. Este salario real es el que llevamos como dato. Salario real, 936,4277. Ahora, tenemos en este caso diferencia en tiempo, diferencia en salario. A ver, la diferencia en tiempo tiene una fórmula muy parecida a la diferencia en cantidad. Y la diferencia en salario es muy parecida a la diferencia en precio. Es decir, no necesitas memorizarte muchas fórmulas. Con que tengas entendido lo del material, por ejemplo, en la desviación en precio, ¿qué es lo que se compara? Los precios. Y en la desviación en cantidad, ¿qué se compara? Las cantidades. Pues lo mismo va a pasar acá. En el salario, para la desviación en tiempo, ¿qué vas a comparar? Las cantidades en horas.
Y para la desviación en salario, el valor de los sueldos en bolivianos. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que hacer eso. Vamos viendo acá. Diferencia en tiempo, hemos dicho que es igual a tiempo estándar menos tiempo real. Ahí está. Tiempo estándar, en este caso, es 37.500 y tiempo real 37.100. La diferencia es 100. Como dije, yo no pongo un signo porque hago la interpretación. Pero a ver, ayúdame con la interpretación. Si el estándar, es decir, la política de la empresa, define un tiempo para la producción de 37.500 y en realidad se ha trabajado 37.600 horas, tenemos un ahorro o un exceso en este caso. Lo real, 37.600. Lo estándar, 37.500. ¿Ahorro o exceso? ¿Qué vendría a ser acá? Exceso, Luis. Es un exceso. ¿El exceso qué genera? ¿Ganancia o pérdida? Pérdida. Exactamente. Ahí está. Si tenemos una pérdida, vamos a tener una desviación en tiempo. La cuenta va a estar al debe. Voy a traer este dato. Desviación en tiempo, que va a ser igual. La desviación en tiempo va a ser igual a la diferencia en tiempo por el salario estándar. ¿Sí? Eso va a tener un exceso o una pérdida. Veamos acá. Diferencia en tiempo por salario estándar. 9,10. 910. Primeros datos. Ahora, para el siguiente. Tenemos la diferencia en salario. La diferencia en salario es igual a salario estándar menos salario real. Salario estándar en este caso menos salario real. 9,10 menos 0,36. La diferencia es 0,26, 42, 77. Pregunta acá. Si el estándar está definido en 9,10, el pago por hora, y hemos pagado 9,36 por hora, ¿tenemos un exceso o un ahorro ahí? ¿Qué se tiene? Exceso o ahorro. El estándar es 9,10. Exceso, Luis. El estándar manda, es correcto. Es un exceso y eso va a generar una pérdida. Y su desviación, en este caso, desviación en salario, se llamaría ya la valoración de eso. Desviación en salario es igual a desviación en salario por diferencia en salario por tiempo real. ¿Ven esa similitud con la desviación en precio? Aquí está. ¿A qué es igual la desviación en precio? A la diferencia de las cantidades. Desviación en precio, diferencia en precio por la cantidad real. Y aquí está, del salario estoy calculando. Aquí era. De las cantidades. Diferencia de las cantidades por el estándar. ¿Sí? Cuando comparo los tiempos. Cuando comparo las cantidades,
Es lo mismo, diferencia de las cantidades por el estándar, ya sea precio estándar o salario estándar. Y en el tema de las cantidades ocurre diferente. Diferencia de las cantidades, diferencia de los valores monetarios, perdón, acá está, diferencia de los valores monetarios multiplicado por la cantidad real. Vamos a ver la desviación en tiempo. Tiene que ser diferencia de los valores monetarios por la cantidad real. Entonces son parecidos, solamente cambia el contexto. Uno es precio, cantidad, y acá es tiempo, salario. Vamos multiplicando diferencia en salario por el tiempo real. Tiempo real es 37.600. Vamos a redondear. $9.936,80. Que ahí está. Tenemos las diferentes desviaciones. Necesitamos ir contabilizando todo lo que son las planillas, planilla de sueldos, planilla de cargas sociales, y en función a eso se va a ir complementando las desviaciones. Vamos viendo. Ahí están los datos. Tenemos, vamos a ponerlo como es el cierre de gestión. 31 de marzo de 2021 ya, 2022 sería en este caso, ¿no? Tendría que ser al 31 de marzo, al final de la siguiente gestión. Como dije, es un ejemplo. Pones con los datos de inicio y como estas son planillas de toda la gestión, tendrías que ponerlo al final de toda la gestión. El 2022 sería ese registro. Quizá era hacerlo con 2020 para que sirva 2021, pero creo que la idea está ahí, ¿no? Al final de la gestión se haría todo ese registro. Costo de trabajo por aplicar, tendríamos que poner lo que es lo que nos ha salido entre el total ganado y la carga social. Vamos a ir aplicando total ganado 264,000, que es lo que nos da ahí. Carga social, que es los 88.096,80. Costo de trabajo por aplicar. Eso es lo que sale en las planillas. 264,000 y 88.096,80. AFPs por pagar. Tenemos las AFPs por pagar en este caso. Los 33,000 más 17,000. AFP laboral, AFP patronal. 33,000, 17,000, 51,000. Tenemos luego sueldos y salarios por pagar. 230,445,60. Ahí está. Normal contabilizas la planilla, ¿no? Seguro de salud por pagar, 26,400, es todo lo que se ha pagado en seguros. Provisión para aguinaldo, provisión para indemnización, 21,921,20. Y generamos, ese no vendría siendo venga, registro de planillas de la gestión. Ya, tendríamos estas referencias de registro. O sea, cada mes se tendría que registrar las planillas y se tendría que sumar. Lo de las planillas ya está. Ya está contabilizado las planillas.
Ahora, como todos estos datos son de los obreros, todo esto va a ir a producción en proceso. Pero hay un detalle. A producción en proceso entra todo a estándar. Entonces, no podemos hacerlo ingresar los 352,000, sino que va a tener que ingresar a producción en proceso A, precio estándar, en este caso tiempo estándar por salario estándar. ¿Sí? Tiempo estándar por salario estándar, que reemplazando eso es 37,500, que es el tiempo estándar, por el salario estándar 9,10. O sea, en vez de ingresar 252,000 a la cuenta producción en proceso, por el tema de estándar va a entrar 341,250. Eso es lo que vamos a llevar. Con eso la cuenta producción en proceso estaría cumpliendo el estándar, pero nos estaría generando variaciones. La primera, desviación en tiempo. 2,910. ¿A qué es igual eso? A la desviación en tiempo es igual a la diferencia en tiempo por el salario estándar. 910. Como era un exceso, es una pérdida, va al debe. Luego viene desviación en salario, que también es una pérdida, va al debe. Desviación en salario, 9,936,80. Ahí tenemos. Tiempo real por diferencia en salario, o diferencia en salario por tiempo real, que es lo mismo. 9,936,80. Con esto sumado nos da 352,096,80, justo el costo del trabajo por aplicar. Entonces, contra costo del trabajo por aplicar, 352,096,80, que es el total ganado y la carga social. ¿No? En ese caso es lo que tenemos. Podríamos decir que eso es igual al tiempo real por el salario real. Tiempo real por salario real es el trabajo directo real del periodo. Acá tenemos aplicación del trabajo directo a costo estándar. Entonces, noten cómo la cuenta producción en proceso se acumula todo en base a datos estándar. Y cualquier excedente o cualquier disminución o cualquier ahorro o excedente que se genere, se lo lleva a una desviación. Que en el caso de las planillas puede ser desviación en tiempo o puede ser desviación en salario. Depende si es exceso o ahorro. Cuando es ahorro estarían al haber. Puede estar uno al debe, uno al haber, los dos al haber, los dos al debe, como en este caso. Eso es indistinto. El análisis es que define si es ingreso por un ahorro o si es un egreso por una pérdida. Normal, el registro de la planilla, inicialmente, con aplicación. Aunque eso lo hemos visto como sueldos y salarios por aplicar. Lo voy a poner esa cuenta. Sueldos y salarios por aplicar. Entonces aquí va a ser sueldos y salarios por aplicar. Es lo mismo. Son la misma cuenta. Sí, en base a eso hay que calcular las desviaciones, tanto en tiempo como en salario. Eso es los registros estándar. Tal vez alguna consulta ahí que podríamos ir aclarando de las desviaciones, tanto en tiempo como en salario. Todo gira en base a hallar la información real y estándar. Cuando tienes eso y no son iguales, ya hay una desviación. Es lo más común. Diferencias en tiempos, diferencias en salarios. Genera desviaciones, en este caso, excesos que son pérdidas.
Eso con respecto al trabajo directo. Vean, con una línea se ha hecho todo un cálculo, ¿no? Procedimientos y más. Lo mismo ocurre con los costos indirectos. Dentro de los costos indirectos tenemos igual información para analizar. Ahí está. Vamos a separar aquí. Hasta ahí es el trabajo directo. Y vamos a empezar con los costos indirectos. El primer costo indirecto que se va a calcular, por si acaso, va a ser la eficiencia. Vamos a ponerlo así. La desviación en eficiencia. Eficiencia de los costos indirectos. A ver, ¿qué significa desviación en eficiencia? Significa lo siguiente. Si nosotros tenemos un obrero, por decir, que tenía un tiempo estándar de fabricación, digamos, para un producto de 20 horas. Ese es el estándar. Y resulta que el producto que tenía que hacer en 20 horas lo ha hecho en 21 horas. Pregunta. ¿Hay eficiencia o no hay eficiencia en esta producción? El estándar define que tiene que ser terminado en 20 horas, pero el obrero lo ha hecho en 21 horas. ¿Tenemos eficiencia ahí? ¿Sí o no? ¿Cómo se define la eficiencia? La eficiencia es la optimización de los recursos, o en otras palabras, como dicen, es la realización de actividades optimizando los tiempos y los recursos. O en palabras más sencillas, más súper sencillas. Es cuando una persona hace bien el trabajo ahorrando tiempo y dinero. Entonces, desde ese punto de vista, a este obrero podríamos calificar su trabajo como que tiene eficiencia o como que no tiene eficiencia, comparado con el estándar, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Hay eficiencia o no? No, Lice. Desde luego que no. Correcto. ¿Por qué? Porque si tenía que hacerlo en 20 horas, no se olviden que el estándar es un estudio técnico, no es algo que uno improvisa. O sea, yo no puedo decir, lo van a hacer en 20 horas. Quizá un trabajo que se hace en 30, ¿no? Primero tengo que hacer un estudio técnico, tengo que tener pruebas de que se puede hacer en menos tiempo. Toda esa información tiene que estar recopilada y decirle con sustento y con respaldo, esos trabajos se hacen en 20 horas. Así lo han hecho antes, así lo hemos hecho siempre y así lo tienes que hacer. Pero si lo hacen 21 horas, entonces puedo deducir que hay ineficiencia en la producción. Es decir, algo está haciendo mal, o algo está haciendo muy lento, o algo le está retrasando. No puedo asumir per se que es a propósito. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que decimos? Que hay, en el proceso productivo hay ineficiencia. Entonces, está generando una hora de desfase. Esto sería la diferencia en tiempo, que sería negativa, o sea, un exceso que va a generar pérdidas. Pero ahora pregunto, vamos a hacerlo desde ese punto de vista ahora, para ver cómo afecta eso a los costos indirectos. O sea, ¿qué tiene que ver los costos indirectos entonces aquí? Y estamos hablando del trabajo directo. Pues sencillo.
Si trabaja durante 20 horas, significa que durante 20 horas, que es el tiempo estándar, va a hacer uso de los costos indirectos. Es decir, va a utilizar activos fijos, durante 20 horas tendría que utilizar, va a utilizar servicios básicos durante 20 horas y etcétera. Pero ¿qué pasa en el momento que utiliza 21 horas? ¿Afecta o no afecta a los costos indirectos? ¿Qué dice? Afecta, licenciado. Afecta, porque esa hora excedente está utilizando también costos indirectos. Por eso, la eficiencia afecta a los costos indirectos. ¿Se entiende ahora el concepto de eficiencia en los costos indirectos? No se refiere al trabajo del obrero, sino a las consecuencias del exceso de ese trabajo, que es utilizar más costos indirectos de lo que estaba planificado, de lo que estaba, si quieren, establecido por el estándar. No es lo mismo, por ejemplo, que yo dé clases 1 hora, que dé clases 2 horas. En 2 horas voy a utilizar más energía eléctrica, más insumos, si quieren, porque es más tiempo de trabajo. Ahí se va la analogía de los costos indirectos relacionados con la eficiencia del trabajo. ¿Correcto? Entonces, desde ese punto de vista, lo único que analizamos aquí es cuánto es el tiempo real. Pues ya tenemos. Tenemos el tiempo real. Tenemos también el tiempo estándar total, que es 37.500. Y lo que tenemos que saber es cuánto nos cuesta cada hora de costos indirectos, porque no lo puedo valorar por el salario estándar, eso es para los sueldos. Tengo que ver las políticas estándar que tiene la empresa, y dentro de las políticas estándar que tiene la empresa, vemos que cada hora de costo indirecto a la empresa le cuesta 6.50. Alguien me dirá, ¿y cómo rayos se determina estos 6.50? Pues sencillo, simplemente es la sumatoria de todos los costos indirectos del año dividido entre las horas de trabajo del año. Y ahí te va a dar un factor. El primer año. El segundo año tienes factor 2, factor 3, vas hallando factores cada año y vas promediando y con eso estableces un estándar para los costos indirectos. O sea, cuánto se desgasta realmente por hora los costos indirectos. Cuánto es lo que se aplica de costos indirectos por cada hora trabajada. No es algo que se calcula con una fórmula simple. Esto es del primer año, año 1. Hemos dicho un estándar, por lo menos en 40 años ya tendrías que tenerlo bien estructurado. Entonces, en tantos años de producción, ya puedo tener certeza de cuánto más o menos es. De ahí sale lo que llamamos TNG. TNG, ¿qué es? Primero es tasa. La tasa es un factor. N normal. Se refiere a que es un factor de consumo de cada gestión, que es algo normal. Y la G es gasto. Ah, ya. Es un factor de consumo del gasto normal. Pues sí. Tasa normal de gasto. Ese dato es el que llevamos para los costos indirectos en la eficiencia. Entonces, cuando estamos midiendo la eficiencia, nos pide cuánto es la tasa normal de gasto. 6.50. ¿Necesito algo más? Nada. Como ven, ningún cálculo, nada no estoy haciendo, porque no necesito ninguna otra información adicional. La diferencia en tiempo siguen siendo 100 horas, y si las 100 horas en el trabajo directo eran un exceso, se supone que en los costos indirectos es lo mismo.
es un exceso que genera una pérdida. Y por ende, esa desviación, esa diferencia en tiempo genera, por si acaso, una desviación en eficiencia. Desviación en eficiencia. Entonces, la desviación en eficiencia es igual a la diferencia en tiempo por la tasa normal de gasto. Y aquí la diferencia en tiempo, pues, si eso vemos, es tiempo estándar menos tiempo real. $100. Acá, 100 horas por tasa normal de gasto 650. Significa que ese excedente de 100 horas representa un gasto de 650 bolivianos adicionales para la empresa. Por ende, hay que contabilizar esa desviación. Por el tema de los tiempos excedentes, en la utilización de costos indirectos, hay una desviación en eficiencia. Veamos acá. De producción en proceso A, todo estándar, tiempo estándar por tasa normal de gasto, que es la política estándar, se mantiene. Dijimos, a producción en proceso siempre va a ir todo estándar. Tiempo estándar por tasa normal de gasto, que es la política estándar. 243.750. Desviación en eficiencia. Ahí está. Tenemos desviación en eficiencia, diferencia en tiempo por tasa normal de gasto. 100 por 650, 650. Y como esto es parte de los costos indirectos, vamos a poner costo indirecto aplicado. El costo indirecto aplicado, en este caso, va a ser 244.400. Tiempo real por la tasa normal de gasto. Costo indirecto aplicado, tiempo real por tasa normal de gasto. Tenemos 37.600 por 650. 244.400. Aquí tenemos aplicación del costo indirecto estándar. Vamos ahorita esta glosa, no me gusta así como está redactado. Aplicación del costo indirecto estándar. Eso está bien. Con desviación en eficiencia. Ya, ahora sí. Tenemos, entonces, el costo indirecto estándar se ha aplicado y a su vez hemos registrado la eficiencia que se ha generado, ¿no? La desviación en eficiencia. Primer costo indirecto ya está. Así es como se genera. Luego tenemos que analizar la desviación en erogación. Y vamos a poner desviación en erogación de costos indirectos. La desviación en erogación, por si acaso, compara los costos indirectos reales o históricos, vamos a poner así, costo indirecto histórico versus el costo indirecto presupuestado. Noten aquí, no estoy poniendo estándar, porque el costo indirecto estándar ya lo hemos registrado acá en la cuenta de producción y proceso. El estándar tiene que ser 243.750. Pero ¿por qué tengo que comparar entonces el histórico con el presupuestado? Vamos a la política estándar, pero
Veamos acá. Hemos calculado en base a la política estándar un presupuesto de producción para saber qué cantidad de materiales vamos a utilizar o qué cantidad de tiempo. Y a su vez, también hemos presupuestado cuánto vamos a gastar en los costos indirectos. ¿Cuál es la diferencia entre el estándar, sí, los costos estándar, el presupuestado y el histórico? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien puede dar su percepción? Costo estándar versus costo presupuestado versus costo histórico. A ver, ¿qué será un estándar? Ya hemos definido varias veces, pero ¿qué es el estándar para el efecto? A ver, no hay ningún criterio. El estándar hemos dicho que es una política de cumplimiento. Es algo que se establece y que se debe cumplir. Entonces, es algo que ya viene establecido y que es de cumplimiento obligatorio. Desde ese punto de vista, yo puedo decir, digamos, planificar el fin de semana, el gasto familiar va a ser 500 bolivianos. Es un ejemplo. Vamos a salir en familia y se va a gastar 500. Entonces, si establecemos eso como un valor estándar, no nos tendríamos que pasar de 500. Ni más ni menos. Porque si nos pasamos, generamos desviación negativa. Y si no llegamos a 500, generamos desviación positiva. Pero aún así no debería de cumplirse los 500 porque está establecido como una regla, como una norma. Ahora, en cambio, el presupuesto es una planificación y es sobre todo una aproximación. No es lo mismo decir, el fin de semana se gasta 500 sí o sí. Ese es el tope. ¿Qué decir? Licenciado, Dime. ¿el presupuesto sería estimado? Sí, es como decir, este fin de semana, entre todo lo que vamos a hacer, estimo gastar unos 600 bolivianos. Puede ser que ocurra, puede ser que no. ¿Sí? Pero no es algo que debo cumplir, sino es algo que yo estimo que se va a dar. En cambio, el estándar es algo que se debe cumplir. ¿Y qué será el histórico? Empieza con R de real. Costo real, dice. Lo que ha ocurrido. Resulta que el fin de semana has gastado 550 con toda la familia. Ahora pregunta, si comparo el histórico con el estándar, ¿qué se llama eso? ¿Cuánto es la diferencia? El histórico versus el estándar. 50 bolivianos. ¿Qué hay ahí? Eso se llama desviación. ¿Sí o no? Es una desviación. En este caso, si lo real ha sido mayor al estándar, una desviación negativa. Me generaría una pérdida. Si yo comparo el presupuesto con el estándar, ¿qué voy a tener también ahí? No puedes comparar estos dos por una simple razón. El presupuesto es una planificación y no puedes compararlo con algo que se debe hacer. O sea, son como comparar dos situaciones de planificación, solo que una es de cumplimiento y la otra no es tanto de cumplimiento. ¿Te dan cuenta? Entonces, no puedo comparar estos dos.
Entonces, ¿con qué comparo el presupuesto? Con el histórico. Porque esto es lo planificado y esto es lo real. Tiene que haber algo que ha ocurrido realmente. Y el estándar no es algo que ha ocurrido, es algo que quiero que ocurra. Y que se debe cumplir. Entonces, aquí también hay 50. Pero a ver, ¿favorable o desfavorable en este caso? Me dice, tengo presupuestado gastar 600 y he gastado 550. ¿Qué tipo de desviación es esta? ¿Positiva o Favorable. negativa? Positiva. ¿Se dan cuenta? La percepción es distinta una de otra. En el primer caso hemos comparado lo real con el estándar, obviamente el tiempo real con el estándar, y nos ha dado una desviación negativa. Pero ahora no vamos a comparar con el estándar, sino con el presupuesto. La desviación en erogación compara cuánto has planificado gastar versus cuánto has gastado. ¿Sí? Eso es lo que compara. Presupuesto con el dato histórico. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuánto era mi presupuesto? 260,000 bolivianos. Entonces, vamos a trabajar con en base a ese presupuesto. Venimos acá. Tenemos... Un segundito, voy a separarlo. Ahí está. Tenemos que comparar el costo indirecto presupuestado versus el costo indirecto histórico, lo que habíamos dicho. A ver. Primero, el costo indirecto histórico nos da la siguiente información. Lo facturado ejecutado es 210,000 bolivianos. Primero vamos a ir por esto. El presupuesto facturado, que es el que ya está facturado y ya está ejecutado, hemos pagado 210,000 en toda la gestión. Entonces, si tenemos 210,000 y es facturado, hay que descontar el IVA y el histórico sería 182,700. Parte del histórico. Hasta ahí. ¿Qué más tiene? Ya está esto. Dice, gasto sin factura con retención de impuestos por servicio, 6,680. O sea, gasto sin factura, en total son 6,680. Pero, como es sin factura, tengo que hacer la retención, el 15,5, y el pago va a ser 5,644,60. Por ende, el costo es 6,680, porque el 100% vendría a ser el costo. El 12,5 al 15,5 la retención y el pago sería 5,644,60. Hasta ahí ya tengo más costo histórico. Ya está, 6,680. Y adicionalmente se depreció, debería ser activos fijos por 4 meses. La depreciación del activo fijo ha sido solo de 4 meses. Entonces, ¿cuánto vale el activo fijo? 1,800,000. Tenemos 1,800,000. Son maquinarias, dividido entre 96 meses por 4, los 1,800,000 va a ser 75,000. Acá hay que aclarar, cuadro de depreciación del activo fijo por el método de la línea recta. En línea recta no necesito actualizar. Y en algún momento creo que comenté eso, cuando uno tiene activos fijos y lo actualiza, es decir, hago incremento del activo fijo, a ver, si yo contabilizo una actualización, estoy haciendo incremento del activo fijo, por ende eso representa un incremento en la depreciación. Y ese incremento en la depreciación significa incremento en el costo unitario.
La pregunta es, ¿ese incremento está justificado? ¿Está sustentado? ¿Es realmente un pago? La respuesta es no. Entonces, estoy sobrevaluando mi costo. Por eso las actualizaciones, cuando quieres calcular el costo real, no son, ¿cómo se dice? No son útiles. No son aconsejables hacerlas. Pero otra cosa es cuando te dicen que calcules el costo contable. Ah, el costo contable, entonces tiene que ser cumpliendo todas las normas de contabilidad, la ley 843, a cabalidad, y en función de eso calcular el costo que desean que sea según normas vigentes. Puedo creer eso, ahí sí lo actualizas, es lo que quieras, pero eso no va a ser el costo real. Eso va a ser solo un costo contable. Entonces, estamos en costos netamente, por eso no lo actualizamos. Además, los métodos de depreciación están todos reconocidos y este método está reconocido. ¿Qué pasaría, pero, con su depreciación? Que al final de la gestión tengo que hacer un ajuste por la depreciación comparando con cuánto sería si estuviera actualizado para ver si voy a ajustar o no. Pero lo que nos interesa es el costo real. Sencillo. ¿Sí? ¿Había alguna consulta? Perdón, pero ¿a qué se refiere con costo contable? El costo contable, por ejemplo, tiene la actualización del activo fijo. A ver, no es lo mismo, vamos a poner así, sencillo, para que esto quede claro. Me va a ayudar con el cálculo. A ver acá. Digamos lo siguiente. Tengo que hallar el costo unitario, por un lado real, es decir, el que realmente incurre en la empresa, versus un costo unitario contable, que es el que voy a basarme en todo lo que es contabilidad, en base a normas de contabilidad, ley 843 y demás. ¿Dónde me va a generar distorsión? ¿Dónde es uno de los lugares donde va a generar distorsiones? Justo aquí. Pongamos este ejemplo. Mi costo, si solo fuera activo fijo, vean cómo puede variar. Solo voy a ver la incidencia del activo fijo. Sin actualizar es 75,000. Si yo he fabricado 1000 unidades, ¿cuánto sería mi costo unitario? 75. Ese es mi costo real. ¿Por qué? Porque no he tomado en cuenta la actualización. ¿Por qué no he tomado en cuenta la actualización? Porque la norma de contabilidad número 3 me dice que debo hacer una reexpresión de los activos fijos utilizando indicadores de unidad de fomento de la vivienda cada cierre de gestión. Y en síntesis lo que hace es actualizar el valor del activo fijo, incrementar el valor del activo fijo, y al incrementar ese valor incrementa el gasto de depreciación y por ende incrementa mi costo, cosa que no es verídica porque la actualización no es dinero que haya entrado o peor, no es dinero que haya gastado porque el costo es un pago y yo no he hecho ningún pago por actualización. Y ahí me dicen, pero no le sigo entendiendo. Pues hagamos este cálculo. Digamos que la actualización aquí es 10,000 bolivianos. ¿Qué va a pasar? Mi valor actualizado se va a volver 1,810,000. Por ende, mi depreciación, ¿cuánto va a ser aquí? 75,416. Entonces aquí, 75,416,67. Dividido entre 1000, ¿cuánto va a ser? 75,46. Ahora les pregunto, ¿cuál es el costo real? ¿75 o 75,46? Por si acaso, estos 75,46 cumplen todas las normas de contabilidad, cumplir todas las normas, incluida la norma 3, la ley 843 y todo, nos da 75,46. El costo real no considera la actualización como un incremento en el costo porque no lo es. En la realidad no lo es. Los activos fijos no aumentan de valor, en realidad disminuyen su valor. Pero entonces, ¿cuál costo tomarías como referencia? ¿75,46 o 75?
75, Lice. Para fijar mi precio yo tomaría 75, pero para presentar a impuestos, ¿cuál tendría que tomar? 75,46. Por eso, tome muy en cuenta eso. Tome muy en cuenta esas cosas. Una cosa es lo que... Entonces Dime. la empresa, digamos, toma en cuenta el costo real y para presentar a impuestos, costo contable. Lo peor es que no. Las ¿Algo empresas así? toman el costo contable como referencia y generan precios que no están acordes a su realidad. ¿Te das cuenta? Muchas empresas tienen miedo de determinar su costo real para no tener problemas con impuestos. Pero en realidad no tienes por qué tener miedo a impuestos, porque una cosa es que tú calcules, haciendo cálculos como lo estamos haciendo ahora, y otra cosa es que lo contabilice lo correcto. Yo lo contabilizo lo correcto, pero mis cálculos los hago en base al dato real que quiero obtener. ¿Me entiendes? O sea, una cosa es calcular el costo real para fijar un precio y otra cosa es que en la contabilidad yo haga todos los registros según normas de contabilidad. Al final de la gestión comparamos y listo. El área de costos proporciona el valor del costo unitario, no hace la contabilidad de la empresa. Eso quiero que entiendan. Muchos creen que el contador es mago y hace costos, hace contabilidad, hace tributos, hace almacenes, hace todo, es el superhombre. Y no es así. Es un área de especialidad. El que hace costos se dedica a hacer costos solamente. Y si para hacer costos tiene que borrar la actualización, no significa que de la contabilidad lo esté sacando. Solo significa que ese dato no me va a dar información útil para mis costos. ¿Se dan cuenta? No se olviden, el concepto de costo dice que es la suma de pagos. ¿Esto es un pago? No, para nada. Es fruto de una aplicación de una fórmula de inflación sobre un bien que se comprueba que no tiene inflación, más bien tiene una pérdida de valor por poder adquisitivo en el tiempo. O sea, en vez de subir de valor, más bien baja. Pero eso es lo raro, ¿no? En tu contabilidad un vehículo sube su valor, pero en el mercado en realidad baja su valor. Pero entonces, ¿qué hacemos? Por eso, no confundo. Lo contable se cumple y se tiene que hacer tal cual, como dicen las normas. Puedes actualizar o puedes utilizar otro método de depreciación, por ejemplo, como que se dice en línea recta, y al final de la gestión puedes hacer un ajuste de las depreciaciones y hacerlo cuadrar con lo que dice la normativa. No te hagas problema de eso. Todo es ajustable. Yo conozco empresas en Cochabamba que utilizan depreciación por factores. Por ejemplo, las máquinas deprecian en base a horas. Y entonces, ¿impuestos les molesta a ellos? No. Lo único que tienen que hacer es que al final de la gestión, calcular cuánto es según impuestos y cuánto es lo que ellos tienen. Y según eso, si falta, aumentar y si sobra, disminuir en un ajuste contable. Nada más. Con eso ya no tienen problemas con impuestos. Pero han hecho sus procedimientos como quieren hacerlo. ¿Está bien? ¿Entendido? Sí, ¿O licenciada, no? Ya. gracias. Ya. Entonces aquí es 75,000. Vamos a anotar esto. Eso es costo, los 75,000. Sumado, 264,380. Ya tenemos el costo histórico. Entonces, lo que hay que hacer es contabilizar este costo histórico. Veamos. Acá tenemos costo indirecto histórico, 264,380.
¿Sí? El costo indirecto histórico es igual, por si acaso, al tiempo real que tenemos ese dato, 37.600. No, esto quiero explicar. Tenemos el tiempo real y tenemos el costo indirecto histórico. ¿Cómo hallamos la tasa real de gasto? Esto se llama tasa real de gasto. En estándar, tasa normal de gasto es el dato estándar y el dato real se llama tasa real de gasto. ¿Cómo hallo? Dividiendo 264.000 entre 37.600. Si divides eso, tiene que darte este monto. Así es como hallamos la tasa real de gasto. ¿Correcto? Porque ese dato no nos da. Estamos hallando en este momento. La tasa real de gasto va a ser 703.1383.0. ¿Cómo hemos hallado? Dividiendo el costo histórico, que tenemos ese dato, entre el tiempo real, que es todo el tiempo que se ha empleado en la empresa, y con eso tenemos tasa real de gasto. ¿Ya? Tenemos crédito fiscal, 27.300. Tenemos el pago de los 210.000, la factura. Tenemos el pago con caja por la retención, 5.644,60. Retención impositiva por pagar, 1.035,40. Y depreciación acumulada, 75.000. Total, tenemos costos históricos del periodo según factura y respaldos. Esos son los costos indirectos históricos. Entonces, se contabiliza. Puedes hacer los registros separados también, pero como necesitamos el costo indirecto histórico total, no ameritaría, ¿no? Es mejor hacerlo uno solo. Ya tenemos el costo indirecto histórico, o sea, cuánto se ha gastado realmente en los costos indirectos. Y en función a eso podemos calcular la desviación. Tiempo real, ya tenemos ese dato. El tiempo real es 37.600. Tasa normal de gasto, también ya tenemos ese dato, es 6.50. La tasa real de gasto acabamos de hallar, es 7,031383. Aquí está en la contabilidad. 7031383. Y el tiempo presupuestado lo tenemos en los presupuestos. Vamos a aquí, presupuesto en cantidades. Aquí está, costo indirecto, tiempo presupuestado, 40.000 horas. Esto es tiempo presupuestado. Sale de los presupuestos en cantidad. Entonces, tiempo presupuestado, 40.000 horas. Ahora sí, costo indirecto histórico, que es igual, tiempo real por tasa real. ¿No es cierto? Eso es lo que teníamos. Tiempo real por tasa real de gasto. Eso nos va a dar 264.380. Eso está en la contabilidad. Comparamos con el presupuesto. El presupuesto es tiempo presupuestado por tasa normal de gasto. Tiempo presupuestado por tasa normal de gasto. O sea, 40.000 por 6.50. Eso nos da un total de 260.000. Entonces, acá viene la pregunta del millón. Si hemos planificado gastar 260.000 y hemos gastado 264.380, hay una diferencia de 4.380. ¿Exceso o ahorro? ¿Exceso? Exceso. Con más seguridad. Exceso. Claro que es un exceso. Has gastado más de lo que has planificado. Entonces, es un exceso.
Y aquí no hay una fórmula específica, ¿no? No hay diferencia, perdón, acá. Esto simplemente va a ser, un momentico, lo voy a agrandar aquí. La desviación de erogación es igual al costo indirecto presupuestado menos el costo indirecto histórico. Es simplemente la comparación de esos dos datos. Costo indirecto presupuestado menos el costo indirecto histórico. Así lo vamos a poner. Ya. Está mejor. Esa es la desviación de erogación. Lo que vamos a hacer es contabilizar esto. Vamos a llevar estos datos. Aunque solo se contabiliza la desviación. Voy a llevar todo. Repito que solo se contabiliza la desviación. Ahí está. La desviación es 4.380. Entonces acá tenemos 31 de marzo de 2022. A final de gestión sería asiento diario 11. Desviación de erogación 4.380 contra costo indirecto aplicado 4.380. Tendríamos la glosa desviación en erogación respecto al costo indirecto histórico. ¿No? Desviación de erogación respecto, así es, al costo indirecto histórico versus el costo indirecto presupuestado. Eso es lo correcto. 4.380. Vean que ese costo indirecto lo que está midiendo es la planificación versus la ejecución del costo indirecto. Pero hablando en valores, ya no estamos hablando tanto así del tiempo, sino de los valores invertidos. Entonces ya tenemos la segunda desviación, que es la desviación en erogación. Nos faltaría una última desviación en este caso, que vendría a ser la tercera desviación, que es, solo lo vamos a anotar el título, desviación en volumen. Desviación en volumen de costos indirectos. Aquí vamos a dejarlo en incógnita para explicarlo en la siguiente clase. Después nos toca hacer evaluación, la evaluación que hemos visto, fijar el precio y vender. Es corto ese registro. La siguiente clase terminaríamos ya con estándar. Lo que no sé es si quieren que ya les suba las prácticas o están todavía con estimados. Por eso todavía no lo he ido subiendo. En realidad va a haber una práctica de estándar solamente, porque es un tema corto. Va a haber una práctica de costo marginal también cuando hagamos costos marginales y una práctica de distribución cuando hagamos distribución. Entonces la pregunta es, lo voy a ir subiendo a la plataforma para que lo tengan ahí, la práctica de estándar, pero ahorita el objetivo es la de estimados, ¿no? Terminarla esa y aclarar las dudas de estimados. Bueno, pero ya va a estar ahí lo de estándar también. Acá quedaríamos entonces, salvo que haya alguna consulta. Listo. Hasta luego entonces, que estén bien. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Hasta luego. licenciado. Hasta luego, hasta luego.